El sol de la tarde caía sobre el pequeño pueblo de San Pedro Tlaquepaque en las tierras altas de Jalisco, iluminando las haciendas de adobe con techos de teja que se alineaban a lo largo de los caminos empedrados. Sofía Ramírez, una mujer de 40 años con líneas de expresión que revelaban más sonrisas que tristezas, caminaba junto a un anciano de rostro curtido que agitaba un manojo de llaves oxidadas. Don Luis, como todos le llamaban en el pueblo, era el único agente inmobiliario local, aunque su oficina consistía únicamente en una libreta desgastada y un conocimiento enciclopédico de cada propiedad en kilómetros a la redonda. Sofía había llegado al pueblo hacía apenas 3 días, con poco más que una maleta y los ahorros que había podido conservar tras un divorcio que había transformado por completo su vida en Ciudad de México. No buscaba caridad ni compasión, solo un lugar donde reconstruir su existencia lejos del ruido y los recuerdos que la perseguían. Le advierto que está casi enterrada, señora. Las lluvias de los últimos años han arrastrado tanta tierra de las laderas que solo se ve el techo y parte de las ventanas superiores, explicaba don Luis mientras se detenían frente a lo que parecía una pequeña colina cubierta de vegetación tapatía, salpicada de agaves y nopales silvestres. Sofía entrecerró los ojos, distinguiendo apenas el contorno de un techo de teja roja y lo que parecía ser la parte superior de una ventana. La casa había sido abandonada hacía más de 20 años, según contaba el anciano, cuando la familia Torres decidió migrar al norte buscando prosperidad en las minas de plata. Nadie había vuelto por ella y el tiempo, la naturaleza y la indiferencia la habían ido cubriendo gradualmente, como las ruinas coloniales que salpicaban las colinas cercanas. 100 pesos es todo lo que piden los herederos. Ni siquiera han venido a verla. Para ellos es solo un recuerdo que prefieren olvidar, añadió don Luis con un tono que mezclaba la resignación con un vago desprecio hacia quienes abandonan sus raíces charras. Sofía sintió una extraña conexión con aquella casa enterrada, como si ambas compartieran el mismo destino, cubiertas por circunstancias que no habían elegido, olvidadas por quienes alguna vez las habían habitado. Sin pensarlo demasiado, extendió los billetes arrugados que había cambiado en la terminal de camiones y tomó las llaves que le ofrecía don Luis. Un contrato. Un simple papel sellado por el ayuntamiento local se firmó allí mismo sobre el capó del viejo Volkswagen del anciano. Mañana le enviaré a mis sobrinos para que le ayuden a despejar la entrada, ofreció don Luis mientras se despedía con un apretón de manos. Cuando el ruido del motor se perdió en la distancia, Sofía se quedó sola frente a su nueva propiedad. Con determinación comenzó a apartar algunas ramas y tierra con sus manos hasta descubrir lo que parecía ser el marco de una puerta. Al introducir la llave en la cerradura, ésta se dio con un chirrido que resonó como el preludio de una historia que estaba a punto de comenzar. La puerta se abrió lentamente, revelando una oscuridad que olía a tiempo detenido y a secretos largamente guardados. El interior era más amplio de lo que había imaginado. La luz, que se filtraba por pequeñas grietas en el techo, revelaba una sala de estar con muebles cubiertos por sábanas amarillentas, como fantasmas silenciosos que habían vigilado el lugar durante décadas. Sofía avanzó con cuidado, sintiendo bajo sus pies el crujir de hojas secas que habían logrado colarse por alguna rendija. Las paredes, pintadas de un terracota desvaído típico de las haciendas jaliscienses, estaban decoradas con marcos vacíos y manchas rectangulares más claras, testigos de cuadros o fotografías que alguna vez habían colgado allí, quizás retratos de charros en vaquerías o artesanías de cuero. El polvo flotaba en el aire, bailando en los rayos de luz como diminutas estrellas en una galaxia olvidada. A pesar del abandono, había algo acogedor en aquel espacio, como si la casa hubiera estado esperando pacientemente a que alguien volviera a habitarla, impregnada del aroma a birria y tierra fértil de las altas planicies. «Esto es exactamente lo que necesitaba», murmuró Sofía para sí misma, sintiendo por primera vez en meses
que había tomado una decisión acertada. Con paso decidido, continuó explorando la casa. Un pasillo estrecho conducía a 2 habitaciones, una cocina y un pequeño baño. Todo estaba sorprendentemente bien conservado, protegido por la tierra que había ido cubriendo las paredes exteriores como un manto protector. La cocina, con sus azulejos de Talavera, inspirados en motivos huicholes, conservaba incluso algunos utensilios: ollas de barro para tortas ahogadas, cucharas de madera y platos de cerámica que habían resistido el paso del tiempo. Sofía abrió uno de los armarios y encontró frascos con especias que, aunque ya sin aroma, permanecían etiquetados con una caligrafía elegante: chile de árbol de Jalisco, comino, orégano, ajo asado. Pequeños detalles que hablaban de la vida cotidiana que alguna vez había florecido entre esas paredes, quizás durante las fiestas de la Virgen de Guadalupe. En el dormitorio principal, una cama de madera de encino dominaba el espacio, cubierta con un colchón envejecido, pero aún utilizable. Sobre una mesita de noche, un pequeño reloj de cuerda se había detenido marcando las 3:27, como si en ese preciso instante el tiempo hubiera decidido congelarse en aquella casa. La segunda habitación era más pequeña, probablemente destinada a un niño. Las paredes conservaban restos de lo que parecían haber sido dibujos infantiles, estrellas, montañas y lo que Sofía interpretó como un mariachi, el símbolo charro de la región. En una esquina, un baúl de madera descansaba cerrado con un candado que parecía tan antiguo como la casa misma. Sofía sintió curiosidad, pero decidió que exploraría cada rincón con más calma en los días siguientes. Por ahora, lo prioritario era limpiar al menos un espacio donde pudiera pasar la noche. Salió nuevamente al exterior y observó cómo el sol comenzaba a ocultarse tras las sierras, tiñendo el cielo de naranja y rosa, con el eco distante de un violín ritual. Tendría que regresar al pequeño hotel del pueblo donde había pasado las últimas noches, recoger sus pertenencias y comprar algunos víveres básicos. Mientras caminaba por el sendero de tierra que conectaba su nueva propiedad con la carretera principal, Sofía no podía evitar sentir una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Había algo en aquella casa que la intrigaba, una sensación que no podía explicar con palabras. Como si entre esas paredes enterradas hubiera algo más que muebles viejos y recuerdos ajenos. Quizás ecos de las tradiciones huicholes que perduraban en la región. El amanecer en San Pedro Tlaquepaque llegaba con el canto de gallos y el aroma a pozole asándose en comales, donde se preparaban las primeras tortillas del día. Sofía había dormido sorprendentemente bien en el hotel, quizás por el cansancio acumulado, o tal vez por la tranquilidad que le brindaba tener finalmente un lugar propio, por modesto que fuera. Tras un desayuno rápido de café de Veracruz y pan de bolillo, recogió sus pocas pertenencias y se dirigió a la pequeña tienda del pueblo. Doña Concepción, una mujer robusta de sonrisa fácil, la atendió con la familiaridad que caracterizaba a los habitantes de aquellos pueblos pequeños donde un forastero dejaba de serlo al tercer día de estancia. ¿Así que usted es la que compró la casa de los Torres?, preguntó mientras empacaba arroz, frijoles, café y otros productos básicos que Sofía había seleccionado. Todo el pueblo está hablando de eso. Hace años que nadie se acercaba a ese lugar. Dicen que trae mala fortuna, añadió bajando la voz como si compartiera un secreto, recordando las leyendas locales de nahuales guardianes de las sierras. Sofía sonrió con amabilidad, acostumbrada ya a las supersticiones que florecían en pueblos como aquel, influenciadas por el sincretismo católico huichol. No creo en la mala fortuna, doña Concepción, solo en las decisiones que tomamos y sus consecuencias, respondió mientras pagaba la cuenta. La mujer la miró con una mezcla de admiración y preocupación, como quien observa a alguien a punto de emprender un viaje peligroso.
En todo caso, aquí tiene mi número. Tiene si necesita cualquier cosa. No dude en llamar. Ofreció garabateando unos dígitos en la esquina del recibo. Sofía agradeció el gesto y salió de la tienda cargando 2 bolsas repletas. En el camino hacia su casa se cruzó con don Luis, que venía acompañado de 2 jóvenes fornidos que no podían tener más de 20 años. «Mis sobrinos, como prometí», anunció el anciano con orgullo. «Juan y Carlos, los mejores trabajadores del pueblo, le ayudarán a despejar la entrada y a acondicionar lo básico». Los jóvenes resultaron ser tan eficientes como su tío había asegurado. En apenas unas horas habían despejado suficiente tierra y vegetación como para liberar completamente la puerta principal y una de las ventanas frontales, permitiendo que la luz natural inundara parte de la sala de estar, revelando murales desvaídos de motivos charros. También habían logrado reconectar el suministro de agua, aunque como advirtió Juan, viene directamente del manantial de la sierra, así que es mejor hervirla antes de beber. Mientras los muchachos trabajaban en el exterior, Sofía se dedicó a limpiar el interior, retirando sábanas polvorientas, barriendo hojas secas y limpiando superficies cubiertas por años de abandono. Cada objeto que encontraba le contaba un poco más sobre la familia que había habitado allí. Un dedal de plata junto a un cesto de costura bordado con hilos de ixtle, un libro de cuentos huicholes en una estantería, una colección de pequeñas figuras de alfarería que representaban animales, fragmentos de vidas interrumpidas que ahora pasaban a formar parte de su propia historia. La tarde estaba cayendo cuando los sobrinos de don Luis terminaron su trabajo y se despidieron, prometiendo volver al día siguiente para continuar con las reparaciones más complejas. Sofía les agradeció con una generosa propina y una jarra de tejuino que había preparado con maíz comprado esa mañana. Una vez sola, contempló los avances realizados. La casa comenzaba a parecer habitable. Había instalado su colchón inflable en el dormitorio principal después de limpiar a fondo y airear la habitación. La cocina, aunque antigua, funcionaba perfectamente con el tanque de gas que Juan había conectado. Incluso había logrado improvisar un espacio acogedor en la sala de estar, utilizando una de las sillas que había encontrado y colocando sobre una mesita algunos libros que había traído consigo, junto a un pequeño altar con velas para la guadalupana. Mientras cenaba un sencillo plato de arroz con frijoles y salsa de birria, Sofía contemplaba su nuevo hogar con una mezcla de orgullo y curiosidad. Fue entonces cuando su mirada se posó nuevamente en el baúl de la habitación pequeña. Aquel candado oxidado parecía llamarla, desafiándola a descubrir qué tesoros o secretos guardaba en su interior. Con la determinación que la caracterizaba, Sofía dejó su plato a medio terminar y se dirigió a la habitación. El baúl hecho de una madera oscura y resistente tenía grabadas las iniciales RT en su tapa. Probablemente pertenecía a uno de los miembros de la familia Torres. Pensó en el candado, aunque antiguo, parecía sólido. Sofía intentó con las llaves que don Luis le había entregado, pero ninguna encajaba. Tras varios intentos fallidos, decidió que tendría que buscar otra forma de abrirlo. Recordó haber visto algunas herramientas en un cobertizo junto a la casa. Quizás encontraría algo útil allí. Efectivamente, entre rastrillos oxidados y cubetas polvorientas, descubrió una pequeña caja de metal que contenía diversas herramientas. Una palanca plana parecía lo más adecuado para su propósito. De vuelta en la habitación, Sofía introdujo el extremo de la palanca entre la argolla del candado y presionó con fuerza. Tras varios intentos y un sudor frío recorriendo su espalda, el candado se dio con un chasquido metálico que resonó en la habitación silenciosa. Con el corazón latiendo acelerado, más por la expectativa que por el esfuerzo realizado, Sofía levantó lentamente la tapa del baúl. Un ligero olor a papel antiguo y a hierbas secas emergió del interior. Lo primero que vio fueron varias capas de tela cuidadosamente dobladas, manteles bordados con motivos jaliscienses, servilletas con iniciales y lo que parecía ser un rebozo de ceremonia. Amarillento por el paso del tiempo,
pero sorprendentemente bien conservado. Bajo las telas se encontró una caja de zapatos llena de fotografías en blanco y negro. Imágenes de una familia sonriente, un hombre de bigote poblado, una mujer de mirada serena y varios niños de diferentes edades, todos posando frente a la misma casa donde ahora se encontraba Sofía, pero en sus días de esplendor, completamente visible y rodeada de un jardín floreciente con bugambilias y jacarandas. También había cartas atadas con cintas de diferentes colores, recortes de periódicos sobre el milagro mexicano y documentos oficiales que relataban la historia de la familia Torres, certificados de nacimiento, diplomas escolares, incluso un título de propiedad de la casa fechado en 1968. Pero lo que realmente captó la atención de Sofía fue un cuaderno de cuero ubicado en el fondo del baúl. Al abrirlo, descubrió que se trataba de un diario personal escrito con una caligrafía delicada y precisa. En la primera página, una dedicatoria para Rosa Torres en su 5º cumpleaños. Que en estas páginas escribas la historia más hermosa, tu vida. Con amor, tu madre María. 12 de abril de 1955. Sofía pasó las páginas con reverencia, sintiendo que estaba adentrándose en la intimidad de alguien que, aunque desconocido, comenzaba a tomar forma en su imaginación. Las primeras entradas eran típicas de una adolescente. Comentarios sobre el clima, sobre la escuela, sobre un joven llamado Miguel, que tocaba mariachi en la plaza y que hacía sonrojar a Rosa. Pero a medida que avanzaba en la lectura, Sofía notó que el tono se volvía más serio, más profundo. Rosa escribía sobre la situación del país durante el milagro mexicano, sobre sus sueños de estudiar medicina en la capital, sobre los conflictos con su padre, quien consideraba que una mujer no necesitaba más educación que la necesaria para ser una buena esposa y madre, fiel a las costumbres charras. La noche avanzaba mientras Sofía se sumergía en la vida de Rosa Torres, sintiendo una conexión inexplicable con aquella mujer que había habitado la misma casa décadas atrás, durante la era de industrialización y lucha por los derechos laborales. Las entradas del diario llegaban hasta 1961, cuando Rosa tenía 21 años. La última página estaba fechada el 3 de septiembre de ese año y contenía solo una frase. Hoy tomé una decisión que cambiará mi vida para siempre. Después, páginas en blanco. ¿Qué decisión había tomado Rosa? ¿Por qué había dejado de escribir tan abruptamente? Sofía cerró el diario sintiendo una mezcla de fascinación y frustración. Era como encontrarse en medio de una película cuyo final hubiera sido cortado. Miró nuevamente las fotografías buscando a Rosa entre los rostros sonrientes. Creyó reconocerla en una joven de mirada intensa y labios apretados que aparecía siempre un poco apartada del grupo, como si no terminara de encajar con el entorno familiar. ¿Qué te pasó, Rosa?, murmuró Sofía colocando delicadamente el diario sobre su regazo. En ese momento, un ruido en la sala de estar la sobresaltó. Un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. Dejando el diario sobre la cama, Sofía se dirigió a investigar sin sospechar que estaba a punto de descubrir que la historia de Rosa Torres estaba mucho más cerca de su presente de lo que jamás hubiera podido imaginar. Sofía avanzó con cautela hacia la sala de estar, guiándose por la tenue luz que se filtraba a través de las ventanas recién despejadas. El corazón le latía con fuerza mientras intentaba identificar el origen del ruido que había escuchado. Al encender la lámpara de aceite que había colocado sobre la mesa central, descubrió que uno de los marcos vacíos se había desprendido de la pared y yacía en el suelo. Se acercó para recogerlo y notó que detrás del marco, en la pared, había una pequeña hendidura que antes no había visto. Intrigada, pasó sus dedos por la superficie irregular y sintió que una sección se movía ligeramente. Presionó con más firmeza y, para su sorpresa,
Un pequeño compartimento secreto se abrió en la pared, revelando un espacio no más grande que una caja de zapatos. Dentro había un sobre amarillento sellado con cera roja y sin ninguna inscripción visible. Con manos temblorosas, Sofía tomó el sobre y regresó a la habitación donde había dejado el diario de Rosa. Se sentó en el borde de la cama inflable, contemplando aquel inesperado hallazgo a la luz de la lámpara. El sello de cera mostraba un diseño simple, un charro con lo que parecía ser una rama de agave. «Torres», murmuró para sí misma recordando las iniciales grabadas en el baúl. Con sumo cuidado rompió el sello y extrajo el contenido del sobre. Varias hojas de papel de algodón dobladas meticulosamente y una fotografía. La imagen mostraba a una joven que Sofía reconoció inmediatamente como Rosa Torres, de pie junto a un hombre alto de aspecto distinguido. Ambos sonreían a la cámara con expresiones radiantes. En el reverso de la fotografía, escrito con la misma caligrafía del diario, se leía: «Con el Dr. Rivera en la Facultad de Medicina, Ciudad de México, octubre de 1961». Las hojas resultaron ser una carta fechada el 15 de octubre de 1961, apenas un mes después de la última entrada en el diario. Sofía comenzó a leer sintiendo que estaba completando una pieza crucial del rompecabezas que había comenzado a armar desde que puso un pie en aquella casa enterrada. «Querida madre», comenzaba la carta, «te escribo desde la capital con el corazón lleno de emociones encontradas. He sido aceptada en la Facultad de Medicina. El sueño que tanto tiempo acaricié y que creí imposible se ha hecho realidad. El doctor Rivera, quien recibió mi solicitud, quedó impresionado por mis conocimientos autodidactas y ha decidido convertirse en mi mentor. Me ha ofrecido un pequeño puesto como asistente en su laboratorio, lo que me permitirá pagar mis gastos mientras estudio. Sé que padre no aprueba mi decisión y entiendo que para él representa una decepción, pero espero que con el tiempo comprenda que este camino que he elegido no disminuye el amor que siento por ustedes ni por nuestras tradiciones charras». La carta continuaba detallando la vida de Rosa en la Ciudad de México, su pequeña habitación en una pensión cerca de la facultad, los desafíos de ser una de las pocas mujeres en un ambiente predominantemente masculino, sus avances en los estudios y la creciente amistad con el doctor Rivera, quien no solo resultó ser un excelente mentor, sino también un aliado en su lucha por ser tomada en serio como futura médica, en una era del milagro mexicano que prometía igualdad pero aún cargaba con machismos regionales. Sofía se sumergió en aquellas palabras escritas hacía tantas décadas, sintiendo una creciente admiración por aquella joven que había tenido el valor de desafiar las expectativas de su época y seguir sus sueños. Al final de la carta, Rosa mencionaba su intención de regresar a San Pedro Tlaquepaque, una vez concluidos sus estudios, para establecer una pequeña clínica donde pudiera atender a los habitantes del pueblo, quienes rara vez recibían atención médica adecuada, integrando remedios tradicionales huicholes con la ciencia moderna. «Es mi forma de devolver lo que el pueblo me ha dado», escribía. «Y tal vez, solo tal vez, padre finalmente comprenda que mi partida no fue un acto de rebelión, sino el primer paso para construir algo que beneficiará a todos». Después de leer la carta varias veces, Sofía se quedó contemplando la fotografía, observando los detalles del rostro de Rosa, sus ojos brillantes, la determinación en su postura, la ligera sonrisa que parecía contener la satisfacción de quien ha comenzado a forjar su propio camino. ¿Habría logrado Rosa convertirse en médica? ¿Habría regresado al pueblo como planeaba? Si era así, ¿por qué la casa había sido abandonada? Las preguntas se multiplicaban en la mente de Sofía, avivando su curiosidad. Decidió que al día siguiente preguntaría en el pueblo. Seguramente alguien recordaría a la joven que se marchó para estudiar medicina en la capital. Con esta resolución guardó cuidadosamente la carta y la fotografía junto al diario y se preparó para dormir.
Aquella noche sus sueños estuvieron poblados por imágenes fragmentadas. Una joven caminando por calles desconocidas, un hombre de bata blanca inclinado sobre un microscopio y una pequeña clínica en un pueblo donde los pacientes esperaban pacientemente su turno, con ofrendas de copal ardiendo en el fondo. El nuevo día trajo consigo una renovada energía. Sofía despertó con el canto de los gallos y el suave murmullo de voces que llegaban desde el camino principal. Al asomarse por la ventana, descubrió que los sobrinos de don Luis ya habían llegado, acompañados esta vez por un hombre mayor que traía consigo diversas herramientas. Tras un rápido desayuno, salió a recibirlos. «Buenos días, señora Sofía», saludó Juan con una sonrisa. «Le presento a don Francisco, el mejor carpintero del pueblo. Ha venido a revisar las ventanas y puertas para ver qué se puede restaurar y qué hay que reemplazar». Don Francisco, un hombre de unos 70 años con manos nudosas que hablaban de toda una vida trabajando la madera de encino jalisciense, la saludó con un ligero movimiento de cabeza. «Mi padre construyó algunas partes de esta casa», comentó con orgullo. «La madera es de mezquite, resistente como pocas. Con un buen lijado y barniz quedará como nueva». Mientras los hombres trabajaban, Sofía aprovechó para dirigirse al centro del pueblo. Necesitaba comprar algunos víveres adicionales y, sobre todo, quería indagar sobre Rosa Torres. La tienda de doña Concepción parecía el lugar ideal para comenzar. En pueblos pequeños como aquel, las tiendas funcionaban no solo como establecimientos comerciales, sino también como centros de información, donde se compartían chismes sobre las charrerías o las disputas por tierras comunales. Efectivamente, cuando Sofía mencionó casualmente el diario y la fotografía que había encontrado, los ojos de doña Concepción se iluminaron con reconocimiento. Rosa Torres, claro que la recuerdo, era unos años mayor que yo, pero todo el pueblo hablaba de ella. Una muchacha brillante, siempre con la nariz metida en los libros. Causó toda una conmoción cuando se marchó a estudiar a la capital. En aquellos tiempos las mujeres no hacían esas cosas, ¿sabe? Se esperaba que se casaran jóvenes y se dedicaran al hogar, tejiendo sarapes o vendiendo artesanías en el mercado. Sofía asintió, animando a la mujer a continuar. Y lo más sorprendente es que lo logró. Regresó varios años después, convertida en toda una doctora. Estableció una pequeña clínica en la casa familiar, justo donde usted está viviendo ahora, atendiendo con hierbas locales y atendiendo a los peones de las haciendas. La confirmación de que Rosa había realizado sus sueños llenó a Sofía de una inexplicable satisfacción. ¿Y qué pasó después?, preguntó ansiosa por completar la historia. Doña Concepción adoptó un tono más reservado, como quien se dispone a contar un secreto. Bueno, las cosas no fueron fáciles para ella. Muchos en el pueblo, especialmente los más tradicionales, desconfiaban de una mujer médica. Algunos se negaban a ser atendidos por ella. Preferían viajar hasta el pueblo vecino. Pero Rosa era testaruda como ella sola. Poco a poco se fue ganando la confianza de la gente, especialmente después de que salvó a la hija del patrón de una fiebre muy alta que ningún otro médico había podido tratar. Para cuando yo tenía mis 20 años, su clínica estaba siempre llena, con pacientes trayendo ofrendas de tortas ahogadas y raicilla. Sofía escuchaba con atención, imaginando a Rosa en aquella misma casa que ahora le pertenecía, atendiendo pacientes, cumpliendo su propósito en la era del milagro mexicano y las reformas sociales. ¿Y por qué se fue del pueblo? ¿Por qué abandonó la casa?, inquirió Sofía, llegando al punto que más le intrigaba. El rostro de doña Concepción se ensombreció ligeramente. Esa es la parte más extraña de la historia. Rosa no se fue, al menos no voluntariamente. Un día simplemente desapareció. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Desapareció? ¿Cómo que desapareció?
La tendera bajó aún más la voz, aunque no había nadie más en el establecimiento. Fue a mediados de los años 70. Rosa tenía una rutina muy establecida. Visitaba pacientes en sus casas por las mañanas y atendía en su clínica por las tardes. Un jueves cualquiera salió a hacer sus visitas habituales. La vieron en varias casas, todo normal. Pero nunca regresó para las consultas de la tarde. Al principio pensaron que se había demorado, o que tal vez alguna emergencia la había retenido. Pero cuando pasaron 2 días sin noticias, el pueblo entero se organizó para buscarla. Nunca encontraron ni rastro. Sofía procesaba la información intentando encajar esta nueva pieza en el rompecabezas. ¿Y no hubo ninguna pista? ¿Nadie vio nada inusual ese día? Doña Concepción negó con la cabeza. Nada concreto. Algunos dicen que la vieron hablando con un forastero cerca del río Santiago, pero nadie pudo describir a esa persona con claridad. Otros aseguran que Rosa había estado inquieta en los días previos, como si presintiera que algo iba a suceder, quizás relacionado con las revueltas por la tierra en la región. Su familia, que para entonces ya vivía en Guadalajara, vino inmediatamente. Estuvieron aquí casi un mes colaborando con la búsqueda, pero al final se llevaron sus pertenencias más personales y cerraron la casa. Con el tiempo dejaron de venir. La última vez que supe de ellos fue cuando don Luis les comunicó que usted estaba interesada en comprar la propiedad. La historia de Rosa Torres ahora tomaba un giro inesperado que despertaba aún más la curiosidad de Sofía. Mientras regresaba a la casa cargada con las compras y con la cabeza llena de nuevas preguntas, no podía dejar de pensar en aquella mujer valiente que había desafiado las convenciones de su época para seguir sus sueños, solo para desaparecer misteriosamente en el apogeo de su realización, en los turbulentos años del milagro mexicano y las crisis económicas. ¿Qué le habría sucedido realmente? ¿Y por qué sentía Sofía esa conexión tan profunda con alguien a quien nunca había conocido? Al llegar encontró que los trabajos avanzaban a buen ritmo. Don Francisco había restaurado ya 2 ventanas, devolviéndoles su funcionalidad original con marcos de madera tallada, y los sobrinos de don Luis habían logrado despejar completamente el camino que conducía desde la carretera principal hasta la entrada de la casa, apartando jacarandas y agaves silvestres. Pronto, con algo de suerte, podría mudarse definitivamente y comenzar de verdad esta nueva etapa de su vida. Esa tarde, mientras organizaba la cocina y limpiaba los utensilios que había encontrado, Sofía no podía dejar de pensar en Rosa. Imaginaba a la joven doctora preparando sus instrumentos médicos, esterilizando agujas, organizando medicamentos en aquella misma cocina, quizás usando metates de piedra para pulverizar hierbas locales. Por un momento casi pudo verla. Una mujer de rostro serio, pero amable, con el cabello recogido en una trenza y una bata blanca inmaculada, moviéndose con precisión y propósito. La imagen era tan vívida que Sofía se detuvo sobresaltada por la intensidad de su propia imaginación. Fue entonces cuando notó algo. En la pared, junto a la puerta que conducía al pequeño patio trasero, había una marca apenas perceptible. Se acercó para examinarla mejor y descubrió que se trataba de una serie de pequeñas muescas a diferentes alturas con fechas anotadas junto a cada una. Eran marcas de crecimiento como las que muchas familias hacen para registrar la altura de sus hijos a lo largo de los años. La más baja tenía escrito Rosa, 5 años, 1945, y la más alta, Rosa, 18 años, 1958. Esta sencilla evidencia de vida familiar conmovió a Sofía profundamente. Imaginó a la pequeña Rosa de pie contra la pared, quizás protestando juguetonamente mientras su madre marcaba su altura con un lápiz. Luego, años después, la misma escena repitiéndose con una Rosa adolescente que ya soñaba con horizontes más amplios que los que el pequeño pueblo podía ofrecerle,
en medio de las promesas de prosperidad del milagro mexicano. Estos detalles cotidianos, estas huellas de existencias pasadas, hacían que la casa se sintiera cada vez menos como un lugar abandonado, y más como un hogar con historia, con memoria. Un hogar que ahora Sofía estaba comenzando a habitar, añadiendo su propia capa de vivencias a las muchas que ya impregnaban aquellas paredes de adobe. Con un repentino impulso, tomó un lápiz de su bolso, y parándose junto a las marcas de Rosa, hizo una muesca a su propia altura. Sofía, 40 años, 2025, escribió junto a la línea. Tal vez era una tontería, pero aquel simple acto la hizo sentir conectada no solo con Rosa, sino con todos los que habían encontrado refugio y propósito entre aquellas paredes, desde los tiempos de la Revolución hasta hoy. La noche llegó rápidamente, trayendo consigo una tranquilidad que Sofía no había experimentado en mucho tiempo. Los sonidos del campo, grillos cantando, el ocasional ulular de un búho, el suave murmullo de las hojas mecidas por la brisa, formaban una sinfonía natural que contrastaba radicalmente con el constante ruido de la ciudad a la que había estado acostumbrada. Después de una cena sencilla de tamales con salsa de mole, Sofía decidió continuar explorando los objetos que había encontrado en el baúl. Había varias cartas más, todas de Rosa a su madre, detallando sus progresos en la Facultad de Medicina, sus desafíos, sus pequeños triunfos. A través de aquellas palabras, Sofía pudo reconstruir la evolución de Rosa, desde la estudiante insegura, pero determinada hasta la médica confiada que regresó al pueblo para establecer su práctica, en los años de auge del mariachi y la identidad nacional. En una de las últimas cartas fechada en 1970, Rosa mencionaba algo que captó especialmente la atención de Sofía. Estoy desarrollando un método nuevo para tratar las infecciones resistentes que son tan comunes en nuestra región. El doctor Rivera me ha enviado equipos e ingredientes desde la capital, y los resultados preliminares son prometedores. Si funciona como espero, podríamos estar ante un avance significativo que ayudará no solo a nuestro pueblo, sino a comunidades similares en todo el país. ¿Habría Rosa estado realizando algún tipo de investigación médica importante cuando desapareció? Sofía se preguntó si existiría alguna conexión entre ese trabajo y su misteriosa desaparición. Decidida a seguir indagando, regresó al baúl, esta vez examinando cuidadosamente el fondo y los laterales, buscando algún compartimento oculto o doble fondo. Su instinto le decía que debía haber más, que Rosa habría guardado registros de su investigación en algún lugar. Después de varios minutos de búsqueda infructuosa, cuando ya empezaba a creer que estaba dejando volar demasiado su imaginación, sus dedos detectaron una irregularidad en el revestimiento interior del baúl. Presionando ligeramente, descubrió que una sección se desprendía, revelando un espacio secreto. Dentro encontró un cuaderno de laboratorio, el tipo que usan los científicos para registrar experimentos y observaciones. La primera página llevaba el título Proyecto Tlaquepaque, compuestos antibióticos derivados de plantas medicinales locales, y estaba firmado por Dra. Rosa Torres, 1972. El cuaderno contenía anotaciones detalladas sobre diversas plantas de la región, sus propiedades medicinales según el conocimiento tradicional huichol, y los experimentos que Rosa había realizado para aislar y estudiar sus componentes activos. Había dibujos precisos de hojas y flores, tablas con resultados de pruebas y conclusiones preliminares escritas con una caligrafía meticulosa. Sofía, aunque no tenía conocimientos médicos especializados, pudo apreciar la minuciosidad y el rigor científico del trabajo. Rosa había estado estudiando sistemáticamente plantas que los curanderos locales habían utilizado durante generaciones, aplicando métodos científicos modernos para validar y potencialmente mejorar sus aplicaciones, como la damiana que crecía en las laderas secas. En las últimas páginas del cuaderno,
fechadas apenas unas semanas antes de su desaparición, Rosa hacía referencia a un avance significativo con una planta llamada damiana, una hierba poco conocida que aparentemente solo crecía en ciertas áreas de las tierras altas de Jalisco. Según sus anotaciones, había logrado aislar un compuesto con propiedades extraordinarias, efectivo contra infecciones respiratorias, aunque no especificaba exactamente cuáles. La última entrada, fechada el 12 de junio de 1975, apenas 2 días antes de su desaparición, según la historia contada por doña Concepción, contenía un mensaje críptico. He enviado las muestras y mis notas completas al doctor Rivera. Es demasiado importante para arriesgarme a que se pierda. Mañana visitaré el sitio una vez más para recolectar especímenes adicionales. Tengo la sensación de que estamos al borde de algo revolucionario, pero también que no soy la única interesada en este descubrimiento. Este último comentario hizo que Sofía se incorporara sintiendo un escalofrío. ¿Habría alguien más tras la investigación de Rosa? ¿Podría eso estar relacionado con su desaparición, quizás en el contexto de las disputas por recursos naturales en la posrevolución? Las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen que, aunque todavía borrosa, sugería que la historia de Rosa Torres era mucho más compleja y potencialmente peligrosa de lo que había imaginado inicialmente. Con la mente llena de nuevas preguntas y teorías, Sofía finalmente se preparó para dormir. Aquella noche, por primera vez desde su llegada, la casa enterrada no le pareció un refugio acogedor, sino un lugar cargado de secretos y sombras. Los sonidos que antes le habían parecido tranquilizadores, el crujir de las maderas antiguas, el silbido del viento entre los mezquites cercanos, ahora le provocaban sobresaltos. Se recordó a sí misma que estaba dejando que su imaginación se desbocara. Después de todo, los eventos que estaba investigando habían ocurrido hace más de 50 años. Cualquier misterio o peligro relacionado con Rosa Torres seguramente había quedado sepultado por el tiempo, igual que la casa había sido cubierta gradualmente por la tierra y la vegetación, como las tumbas coloniales en Lagos de Moreno. Aún así, antes de apagar la lámpara, Sofía verificó 2 veces que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Mientras se sumergía en un sueño inquieto, no podía sacudirse la sensación de que al desenterrar la historia de Rosa Torres, también estaba desenterrando algo más, algo que quizás debería haber permanecido oculto bajo capas de tierra y olvido. El amanecer llegó con una suave llovizna que tamborileaba sobre el techo de teja, creando una melodía relajante que contrastaba con la agitación mental de Sofía. Había dormido poco, su mente ocupada en elaborar teorías sobre el destino de Rosa Torres. Durante el desayuno, revisó nuevamente el cuaderno de laboratorio, prestando especial atención a las referencias sobre la misteriosa planta damiana. Rosa había incluido un pequeño mapa dibujado a mano que señalaba un área específica en las colinas cercanas donde aparentemente crecía esta hierba, cerca de un manantial sagrado. Según sus anotaciones, la planta florecía brevemente durante la temporada de lluvias, lo que coincidía precisamente con la época actual. Con una determinación que la sorprendió a ella misma, Sofía decidió seguir este hilo hasta donde la llevara. Si quería entender qué le había sucedido a Rosa, tal vez necesitaba comenzar por entender qué había descubierto. Después de consultar con Juan, quien conocía perfectamente los senderos de la sierra, Sofía preparó una pequeña mochila con agua, algunas frutas de tuna, el cuaderno de Rosa y una cámara. El joven se había ofrecido a acompañarla, pero ella había insistido en ir sola. Esta búsqueda se sentía personal, íntima, como si fuera una conversación silenciosa entre ella y Rosa a través del tiempo. Siguiendo las indicaciones del mapa, Sofía tomó un sendero que ascendía gradualmente por la ladera oriental de la colina. El camino estaba húmedo por la lluvia matutina, pero no era difícil de recorrer, flanqueado por mezquites y orquídeas silvestres. A medida que avanzaba,
El paisaje se transformaba sutilmente. Los árboles se volvían más densos, la vegetación más exuberante y variada, con ecos de cantos de colibríes. Después de aproximadamente 1 hora de caminata, llegó a un pequeño claro que parecía coincidir con la ubicación marcada en el mapa. Se detuvo, observando cuidadosamente su entorno, buscando alguna planta que coincidiera con la descripción y los dibujos de Rosa. Al principio no vio nada inusual, solo la típica flora de la región jalisciense. Pero entonces, al acercarse al borde del claro donde la luz solar se filtraba entre las ramas de los encinos, lo notó. Un grupo de pequeñas plantas con hojas en forma de lanza y diminutas flores amarillas que parecían brillar con luz propia. Coincidían perfectamente con los dibujos del cuaderno. La damiana, tan discreta que pasaría desapercibida para quien no lo estuviera buscando específicamente. Sofía se arrodilló para examinarlas más de cerca, maravillada por la delicadeza de aquellas flores que, según Rosa, podrían contener propiedades extraordinarias para tratar afecciones nerviosas. Tomó algunas fotografías, pero decidió no arrancar ninguna planta. No tenía los conocimientos ni el equipo necesario para continuar la investigación de Rosa, y destruir aquellos especímenes sin propósito le parecía un desperdicio. Además, había algo en aquel pequeño ecosistema que le inspiraba respeto, como si estuviera presenciando algo sagrado, un panteón natural de los antiguos huicholes. Mientras contemplaba las plantas, Sofía escuchó un ruido detrás de ella, el inconfundible sonido de pasos acercándose por el sendero. Se giró esperando ver quizás a algún peón local o a un excursionista. En cambio, se encontró con un hombre de unos 60 años, vestido con pantalones caqui y una camisa de manga larga, a pesar del calor. Su rostro bronceado por el sol tenía facciones marcadas y ojos penetrantes que la observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. «Buenos días», saludó el hombre con una voz grave y un ligero acento que Sofía no pudo identificar. No es común encontrar visitantes en esta parte de la sierra. Había algo en su tono, una familiaridad con el entorno que sugería que él no era un simple caminante, quizás un conocedor de las rutas de los vendedores de artesanías. Sofía se incorporó lentamente, sintiendo una inexplicable necesidad de proteger el pequeño grupo de plantas que acababa de encontrar. «Buenos días», respondió. «Solo estoy explorando un poco los alrededores. Recientemente me mudé al pueblo». El hombre asintió como si esta información confirmara algo que ya sospechaba. «Ah, sí. Usted debe ser la persona que compró la antigua casa de los Torres. Las noticias viajan rápido en lugares como este». Dio un paso adelante, acercándose al lugar donde crecían las plantas de Damiana. «Veo que ha encontrado algo interesante. ¿Sabe lo que son?» Había algo en su mirada, una intensidad que hizo que Sofía se pusiera inmediatamente en guardia. «Solo flores silvestres», respondió vagamente. «Me gusta la botánica amateur». El hombre sonrió, pero el gesto no alcanzó sus ojos. «No son simples flores silvestres, señora. Son turnera difusa. Extremadamente raras. Solo crecen en esta región específica y tienen propiedades inusuales». La forma en que pronunció inusuales envió un escalofrío por la espalda de Sofía. Este hombre sabía exactamente lo que eran estas plantas. ¿Podría estar relacionado de alguna manera con la investigación de Rosa o quizás con su desaparición? «Disculpe, no me he presentado», continuó el hombre extendiendo su mano. «Soy el doctor Antonio Gómez, y si no me equivoco, usted debe tener en su poder ciertos documentos que me interesarían enormemente». El nombre cayó como una bomba en la mente de Sofía. Gómez, el mismo doctor que había sido mentor de Rosa, a quien ella había enviado sus notas sobre la Damiana justo antes de desaparecer.
Era imposible. Tendría que ser un hombre muy anciano ahora. Además, Rosa había desaparecido en 1975, hace 50 años. Me temo que me confunde con alguien más, respondió intentando mantener la voz firme. No tengo ningún documento que pueda interesarle. El hombre entrecerró los ojos, su expresión endureciéndose ligeramente. Permítame aclarar. Soy Antonio Gómez Jr. Mi padre fue el mentor de Rosa Torres en la Facultad de Medicina, y sé que usted ha encontrado su cuaderno de laboratorio, porque la he visto consultarlo mientras caminaba por el sendero. Sofía se tensó. Efectivamente, había revisado el cuaderno varias veces durante su ascenso comparando el mapa con su entorno. No se le había ocurrido que podría estar siendo observada. ¿Me ha estado siguiendo?, preguntó sin molestarse en ocultar su indignación. El hombre al menos tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. Digamos que he estado esperando. Supe que alguien había comprado finalmente la casa de los Torres y pensé que era cuestión de tiempo antes de que los documentos de Rosa salieran a la luz. He dedicado gran parte de mi carrera a continuar la investigación que mi padre comenzó con ella. La damiana contiene un compuesto con propiedades antibióticas excepcionales, efectivo contra bacterias que han desarrollado resistencia a los antibióticos convencionales. Mi padre trabajó durante años para sintetizarlo, basándose en las notas preliminares que Rosa le envió, pero nunca logró reproducir completamente sus resultados. Faltaba algo crucial en sus anotaciones finales, algo que ella descubrió justo antes de... Se detuvo como si no supiera exactamente cómo continuar. Antes de desaparecer, completó Sofía. ¿Sabe usted qué le pasó? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Estaba acusando indirectamente a su padre de estar involucrado en la desaparición de Rosa. El doctor Gómez suspiró profundamente. Mi padre estuvo devastado cuando Rosa desapareció. Eran colaboradores cercanos y, sí, también amigos. Él encabezó búsquedas durante años, mucho después de que todos los demás se hubieran rendido. Nunca abandonó la esperanza de encontrarla, o al menos de descubrir qué le había sucedido, en medio de las tensiones por la crisis económica. Sofía estudió su rostro buscando signos de engaño, pero solo vio sinceridad y un dolor antiguo, pero aún presente. Mi padre me contó todo sobre Rosa cuando yo era joven. Fue lo que me inspiró a convertirme en médico e investigador. Me habló de su brillantez, de su dedicación, de cómo había superado todos los obstáculos para convertirse en una científica respetada en una época donde las mujeres apenas tenían espacio en la medicina, luchando contra el caudillismo local. Y me habló de su descubrimiento, un avance que podría haber salvado incontables vidas. El sol había comenzado a descender proyectando sombras alargadas sobre el pequeño claro. Sofía miró nuevamente las delicadas flores amarillas intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. ¿Por qué no se desarrolló su descubrimiento entonces? ¿Por qué no continuó su padre con la investigación? Gómez se acercó a las plantas, arrodillándose para examinarlas con reverencia. Lo intentó, créame, pero como le dije, faltaba algo crucial. En sus últimas comunicaciones, Rosa mencionaba un método específico de extracción y procesamiento que había desarrollado, pero nunca llegó a compartir los detalles completos. Mi padre pasó décadas intentando recrearlo con éxito parcial. Yo he continuado su trabajo. Hemos logrado desarrollar antibióticos moderadamente efectivos a partir de estos compuestos, pero nada que se acerque a lo que Rosa describió en sus notas preliminares. Se levantó sacudiendo la tierra de sus pantalones. Por eso he estado tan pendiente de la casa. Siempre supe que Rosa debió guardar registros detallados de su trabajo. Era demasiado meticulosa como para no hacerlo. ¿Y cree que el cuaderno que encontré contiene la información que falta?, preguntó Sofía, comenzando a entender la importancia de lo que había descubierto. Gómez negó con la cabeza. Lo dudo.
Por su descripción parece ser el mismo cuaderno que mi padre ya conocía, pero tal vez haya más. Algo escondido en la casa. Algún otro compartimento secreto que nadie ha encontrado aún. Sofía recordó entonces el compartimento en la pared de la sala. «Hay algo que debo mostrarle», dijo, levantándose para guiar a Gómez hasta allí. Le explicó cómo había descubierto el escondite y lo que había encontrado dentro. «Ya revisé todo el perímetro de la casa buscando más compartimentos similares, pero no encontré ninguno». Gómez examinó el espacio vacío en la pared con interés. Ingenioso. Rosa siempre fue meticulosa con la seguridad de su trabajo. Mi padre contaba que incluso en la universidad codificaba sus notas de laboratorio. Pasó sus dedos por los bordes del compartimento como buscando alguna pista adicional. Fue entonces cuando notó algo. Una pequeña marca casi imperceptible en la parte inferior. Un símbolo grabado en la madera. Se inclinó para verlo mejor. «Mire esto», dijo señalándolo. «Es un caduceo, el símbolo de la medicina. Y hay algo más. Números». Sofía se acercó distinguiendo lo que efectivamente parecía ser una secuencia numérica tallada delicadamente. 42, 15, 38. «Una combinación», sugirió. «¿Pero combinación para qué?» Gómez pareció tener una súbita realización. El baúl mencionó que tenía un candado. ¿Lo conservó? Efectivamente, Sofía había guardado el viejo candado después de forzarlo para abrir el baúl. Lo recuperó de un cajón en la cocina y lo examinó junto con Gómez. «Es un candado de combinación, aunque parece funcionar con una llave», observó él. Algunos modelos antiguos tenían ambos mecanismos. Podían abrirse con la combinación correcta o con una llave maestra. «Intentémoslo». Manipuló cuidadosamente el candado, girando el anillo numerado según la secuencia encontrada. Para sorpresa de ambos, el mecanismo cedió con un suave clic. «Funcionó», murmuró Sofía impresionada. Gómez sonrió. Rosa pensaba en todo. Sabía que la combinación estaría segura mientras el candado permaneciera cerrado con llave. Solo alguien que forzara el candado y luego encontrara el compartimento secreto con la combinación podría acceder a lo que sea que haya estado protegiendo. Ambos se miraron. La misma pregunta reflejada en sus ojos. ¿Qué había estado protegiendo Rosa con tanto cuidado? Regresaron al baúl, examinándolo nuevamente con mayor atención. Gómez pasó sus manos por el interior, presionando aquí y allá, buscando cualquier irregularidad. «Debe haber algo más», murmuró, casi para sí mismo. La combinación tenía que servir para algo específico. Sofía, mientras tanto, estudiaba la tapa del baúl, donde estaban grabadas las iniciales RT. Pasó sus dedos sobre las letras talladas y notó que la madera alrededor de la T parecía ligeramente diferente al tacto. Presionó suavemente y, para su asombro, la letra se hundió con un suave chasquido, revelando un pequeño compartimento oculto en el grosor de la tapa. Dentro había un sobre sellado similar al que había encontrado en la pared, pero este tenía escrito en el frente: «Para quien continúe mi trabajo, RT». Con manos temblorosas, Sofía lo extrajo y lo abrió. Contenía varias hojas densamente escritas, diagramas detallados y lo que parecía ser una receta química extraordinariamente precisa. Gómez tomó los papeles con reverencia, sus ojos recorriendo rápidamente el contenido. A medida que leía, su expresión pasaba de la concentración al asombro y, finalmente, a una emoción apenas contenida. «Es esto», dijo finalmente su voz, apenas un susurro. «El proceso completo, cada paso detallado con precisión científica, el método de extracción, las proporciones exactas,
las condiciones necesarias para preservar la estabilidad del compuesto, todo lo que hemos estado buscando durante décadas. Sofía observaba su reacción conmovida por la intensidad de sus emociones. Para él, este no era solo un descubrimiento científico, era la culminación de un legado familiar, la validación del trabajo de su padre y de la brillantez de Rosa. Hay una nota personal, añadió Gómez señalando un párrafo al final del documento. Estaba dirigida a su padre. Leyó en voz alta. Querido Miguel, si estás leyendo esto, algo me ha sucedido. Confío en ti para usar este conocimiento sabiamente, no por reconocimiento o ganancia, sino por el bien que puede hacer. He notado que me observan. No sé quiénes son, pero sospecho que saben lo que he descubierto. Mañana visitaré por última vez el sitio de recolección. Si no regreso, busca en mi casa. La respuesta siempre estuvo allí, esperando a quien tuviera